Hola, buenos días a todos. Empezamos esta tutoría del tema 2 de la tercera evaluación del nivel 2 de lengua y literatura, que como veis empieza ya con las épocas literarias. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar pues eso, con nuestro tema sobre el romanticismo. Ahora. Y vamos a ir viendo pues tanto las circunstancias políticas, sociales y económicas como las características del movimiento literario del romanticismo y las diferentes obras en prosa, teatro y poesía que se han escrito en esta época, ¿vale? Que es básicamente lo que tenéis que estudiar. Bueno, esta es la primera etapa literaria que vamos a abordar y en ella nos centramos en el romanticismo literario. El romanticismo es un movimiento cultural, económico y político que nace en Alemania a finales del siglo XVIII y que alcanza su máximo esplendor durante la primera mitad del siglo XIX. Surge en contra del clasicismo y la ilustración, que fue el periodo anterior o el último que acaba en el nivel 1, a quienes solo importaba la razón, ¿vale? A los ilustrados. Entonces, y los hechos racionales y demás. Entonces, el romanticismo propone darle la vuelta a la situación y darle poder a los sentimientos. El romanticismo en líneas generales busca la libertad, tiene una especial manera de sentir y de concebir la naturaleza, la nación y la humanidad, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un poquito las características económicas, sociales y políticas. Económicamente surge la revolución industrial, como veis. Desde el punto de vista social, la nobleza se ve desplazada, se ve desbancada por la burguesía, que es el nuevo estrato social, y desde el punto de vista político se originan constantes luchas entre los movimientos revolucionarios, por un lado los liberales y por otros los absolutistas, ¿vale? Bueno, después, como decíamos, pues en las características del romanticismo, lo primero que nos dice el tema es que hay una crisis tanto ideológica como estética, y las características comunes al teatro, la prosa y la poesía son pues, la insatisfacción y disconformidad del hombre, el descubrimiento de nuevos valores como la emoción, el instinto, la melancolía, etc., el rechazo de las formas equilibradas, racionales y perfectas, la inseguridad del hombre romántico, ¿no? Una inseguridad que está motivada por la ausencia de respuestas a los interrogantes de la vida, y por lo tanto habrá dos corrientes, existirán dos caminos románticos que serán el tradicional y el liberal. Bueno, de aquí ya sabéis, tenemos que quedarnos principalmente con las características sociales, económicas y políticas y las características del movimiento romántico como tal, ¿vale? El movimiento literario. Bueno, los grandes temas del romanticismo es nuestro siguiente punto. Y entre esos grandes temas, como veis, está la angustia ante la existencia humana, ¿no? Porque la vida es muy fugaz y la muerte se acerca muy rápidamente, entonces esto angustia a los autores románticos. El desengaño e inconformismo del hombre frente a la libertad y la felicidad es otro de los puntos o temas del romanticismo. También lo es la rebeldía política y la evasión a otros mundos imaginarios y que les hacen, bueno, pues pasar mejor la realidad en la que viven. La libertad por encima de todo y sin ningún tipo de reglas será el gran tema del romanticismo. Y la naturaleza también, para expresar el estado de ánimo. A menudo la naturaleza acompañará al autor si está triste, si se encuentra desconsolado, pues la naturaleza acompañará, pues mostrando paisajes oscuros, lúgubres, paisajes de cementerio incluso, o sea, se hablará de temas, pues eso, que sepulcrales que llamamos, ¿no? De temas que vayan acompañando a ese desasosiego que sienten los autores. También tenemos el interés por lo popular, por la tradición, la historia, ¿no? Que nos lleva un poco al nacionalismo, ¿no? Que también es típico de romántico. Por otro lado, el lenguaje literario, ¿cómo será? Pues será muy natural, ¿vale? Un habla coloquial con numerosos vulgarismos será lo que predominará. Se utilizan también arcaísmos y frases de época, pero el lenguaje literario se caracteriza fundamentalmente por la utilización de un habla, pues eso, muy coloquial, ¿vale? Muy natural. También se persigue la prosa limpia y sencilla, las palabras adquieren connotaciones emotivas siempre relacionadas con los sentimientos. Los sustantivos pues serán relacionados la mayoría con el dolor, la soledad, la muerte, la angustia. Tienen un gusto por las exclamaciones e hipérboles, por las exageraciones. Y también abusan de la adjetivación para adornar todo eso que sienten y que quieren expresar, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a abordar los tres órdenes de la literatura, teatro, poesía y prosa. Empezaremos con el teatro, página 46, que en el romanticismo pues, será frecuente la utilización de decorados y vestuario como elementos imprescindibles, la libertad creativa del autor, el drama como género por excelencia, ¿vale? La tragedia,
y el sentimiento de frustración, angustias del hombre, etc. Además, el ambiente que se creará en las obras será tétrico y los personajes, bueno, pues serán, digamos, de adorno, salvo el protagonista, que será el que destaque y el que ensalce los valores románticos. Bien, por otro lado diremos que además el drama romántico sigue la regla de tres unidades de tiempo, acción y lugar, ¿vale? Aunque se permite la diversidad de acción en tiempos, lugares y diferentes. Combinar la tragedia y la comedia en una misma obra, alternando estilo culto y lenguaje popular. También mezclan no solo los estilos y tragedia y comedia, sino también la prosa con el verso dentro del teatro. Bueno, pues esto es en resumen un poquito cómo podemos ver el teatro romántico. Dentro de los dramaturgos del teatro romántico nos aparece como cabeza visible el Duque de Rivas, Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, cordobés, hombre de letras y armas, ¿no? Como la mayoría en su tiempo. Su creación evoluciona desde el neoclasicismo hasta el romanticismo, o sea que es un autor que nace en una etapa anterior, pero que va evolucionando su creación hasta llegar a crear el drama romántico más conocido, que es Don Álvaro o La fuerza del Sino. También tendrá obras en prosa, pero sin duda lo más importante de su trayectoria es el teatro, en concreto la obra que hemos mencionado. Bueno, tenéis un estudio bastante amplio de los temas que se tratan, de los personajes. Es un drama parecido al Don Juan, ¿vale? Es un drama donjuanesco, como llamamos. Y bueno, aquí lo tenéis un poquito desglosado. Tenéis que leerlo, ¿vale? Lo leemos en casa, por lo menos este estudio. Si podéis leerlo ahora, mejor todavía. Pero leemos el estudio e intentamos memorizar aquello más importante porque puede aparecer en el examen, ¿vale? Los temas principales de esta obra son el amor, el honor, la venganza y el destino. Los personajes están muy estereotipados, son, bueno, pues eso, son tipos de personajes, por ejemplo, Don Álvaro es el prototipo de personaje romántico, valiente, generoso, apasionado, ¿no? El típico Don Juan. Leonor, además, es el ideal romántico de la mujer de aquella época. Es hermosa, es apasionada, prisionera de la educación que le han dado, ¿vale? O sea, como veis, pues son estereotipos. Su estructura se divide en 5 jornadas y el estilo es muy variado, con polimetría y mezcla, como decíamos antes, de lo trágico y lo cómico. Bueno, pues eso, lo dicho. Intentamos leerla, la obra, y si no, pues estudiamos bien el estudio. Pasamos a la lírica, la poesía de la época romántica. Los temas que se tratan serán históricos y medievales, sobre todo, ¿vale? Los personajes que aparecen son marginados, rechazados por la sociedad, etc. Se formarán sobre todo 2 estilos poéticos, popular y culto, y en estas obras y a través de esos estilos se reflejará los sentimientos del autor, ¿vale? Sobre todo la lírica va a ser un reflejo fiel de los sentimientos del autor y de los personajes. Entonces, bueno, digamos que es la forma de expresión literaria más representativa del romanticismo. Bien, dentro de esta fase lírica, lo que tenemos es sobre todo la figura de José de Espronceda, como autor lírico romántico. Nació en Badajoz, es el poeta más representativo del romanticismo y está en continua pugna con el mundo que le rodea. Sus personajes siempre son rebeldes de la época, ¿vale? Es innovador en la métrica, utiliza muchas estrofas diferentes y su obra fundamental son las llamadas canciones, que se estructuran en 5 poemas. Cada uno de los poemas hace referencia a un tipo distinto de marginado. Fijaos, el pirata, el cosaco, el mendigo, el reo de muerte y el verdugo. O sea, los protagonistas son tipos rechazados por la sociedad. Además, para esto se sirve Espronceda con estos protagonistas para convertirlos en símbolo de su rebeldía. Tenemos en el temario la canción del pirata, un fragmento de ella, que bueno, pues os recomiendo leer al completo porque es muy breve y realmente es la más representativa del romanticismo. Para mí es la obra más representativa del romanticismo junto con el resto de canciones de Espronceda, ¿vale? O la del reo de muerte o la del verdugo. Bueno, pues con esto vamos a pasar ya a la última parte del tema, que es la prosa dentro del romanticismo. El nuevo género literario que se crea es el artículo periodístico. Surge ahora y sus nuevas fórmulas editoriales son el folletín y la entrega, ¿vale? Esos son, bueno, pues las nuevas maneras de acercar la lectura al pueblo, a los lectores. Adquieren mucha importancia los artículos de costumbres que hablan del día a día, de lo que hacemos en España, ¿no? De las costumbres de los españoles. Y podemos considerar esos artículos como el paso hacia lo que hoy conocemos como novela. Bueno, Larra, María Juan José de Larra, es el principal autor romántico dentro de la prosa.
Y con el género, con este género que se está creando, el género periodístico, la mujer se incorpora también al mundo literario. Esto tenemos que saberlo, ¿vale? Surge la novela social, que pretende concienciar al pueblo y pretende denunciar los males de la sociedad. El autor de prosa más importante, como decimos, es Larra, con sus artículos de crítica literaria, políticos y además los más famosos, que son los artículos de cocina. Bueno, os recomiendo que leáis al menos un par de ellos, el de la caza, corrida de toros, el día de los difuntos, que son los más famosos que tiene, que además son muy breves, un par de páginas, y los podéis descargar o visitar en la web de Cervantes Virtual, que es la web que pone el Instituto Cervantes, en la que pone todas las obras de los autores de diversas épocas a nuestra disposición, ¿vale? Entonces, o bien nos leemos un par de ellas y hacemos algún resumen, o bien pues intentamos leer la mayor parte para que bueno, pues tengamos una idea más amplia de lo que es esta obra. Pues nada, con esto hemos terminado el tema. Simplemente quedaría por recordaros que hagáis los ejercicios de autoevaluación y que continuéis pues, repasando, estudiando a fondo el tema antes de pasar al siguiente. La semana que viene veremos el tema 3, el realismo y la poesía contemporánea, y seguiremos visitando pues eso, los diferentes episodios de la historia. Pues nada, con esto hemos terminado. Espero que os haya resultado de ayuda y cualquier cosa me lo comentáis. Muchas gracias.